Bien, entonces comenzamos a hablar sobre ese proceso. El proceso judicial normalmente lo que implica es un conjunto de pasos y ese conjunto de pasos se va a recorrer para buscar resolver un conflicto jurídico. Ahora, eh, siempre se ha recurrido a una autoridad para que ésta venga y resuelva los conflictos que puedan existir. La verdad es que eso no siempre ha sido así. La historia nos muestra que la sociedad poco a poco fue evolucionando. Al principio tenía modos más salvajes de poder resolver sus controversias. Y a eso es a lo que nos vamos a orientar. Primero vamos a tratar el tema de la acción, que la acción es un elemento importante, es, digamos, el primer paso para un procedimiento, pero antes de hablar propiamente de la acción, vamos a referirnos a esos modos que existían para poder resolver los conflictos. Entonces, vamos a apoyarnos en una presentación. Imaginémonos una situación en donde existían dos ciudadanos romanos vecinos, cada uno con sus cabezas de ganado, pero viene uno de estos dos y mata la cabeza de ganado del vecino. Aquí lo que va a surgir es un conflicto que va a buscarse resolver, se le va a buscar una solución. El primer modo que descubrió la sociedad, y no solamente la romana, sino realmente cualquier civilización, es el que se conoce como la autodefensa o venganza privada. Es un mecanismo bastante primitivo que lo que implica es que si a mí me has matado una cabeza de ganado, vengo yo y lo que voy a hacer es, como consecuencia de ese conflicto, matar tus cabezas de ganado. Entonces nos damos cuenta que aquí lo que está ocurriendo es que la venganza se está utilizando como una forma para poder resolver el conflicto. Al final de cuentas, posiblemente este señor al que le han matado todas sus cabezas de ganado no se va a quedar conforme y va a regresar y va a matar la cabeza de ganado que queda viva, ¿verdad? Y bajo ese contexto, pues la verdad es que el problema no se resuelve. Aquí lo que vamos a tener son dos personas que se han quedado sin ganado. Pero este fue el camino que se utilizó al principio por parte de la sociedad para poder resolver los conflictos. Poco a poco se va a evolucionar y va a surgir lo que se conoce como la ley del talión. ¿Qué ocurre con la ley del talión? Esta se resume en una frase que normalmente escuchamos que dice ojo por ojo, diente por diente. Si es ojo por ojo, diente por diente, lo que nos va a mostrar es que ante este conflicto, pues la solución va a ser que si me has matado una cabeza de ganado, yo tengo que hacer lo mismo contigo. Voy a matar una de tus cabezas de ganado también cuando estemos en el conflicto. Y de esa manera, pues podríamos decir que resolvemos nuestro conflicto. Lo que me hagas es lo que yo te voy a hacer. Y el daño que yo te voy a causar será de la misma magnitud que el daño que he recibido. No como en la venganza privada, ¿verdad? En donde un daño he recibido yo y pues lo voy a triplificar o lo voy a multiplicar en la persona que fue mi agresor. No, en este le están poniendo límites al daño que se le puede causar y en ese contexto pues está la ley, ¿verdad? De ojo por ojo, diente por diente. Una cabeza me mataste, una cabeza de ganado te voy a matar. Pero la verdad es que tampoco esta es una forma civilizada de resolver el conflicto, porque aquí lo que tenemos son dos personas donde cada una de ellas ha perdido una cabeza de ganado. Si seguimos a la línea de ojo por ojo, diente por diente, pues lo que podríamos llegar a tener es una sociedad de tuertos o de ciegos o una sociedad de personas que no tienen dientes, ¿verdad? Y eso como que tampoco es la manera de poder resolver un conflicto. Así es como llega un momento en el cual viene la sociedad y va a promover un nuevo modo que se conoce como la composición voluntaria. ¿Qué ocurre con la composición voluntaria? Con la composición voluntaria, pues lo que va a darse es que, por ejemplo, otra vez se presenta este conflicto y lo que va a ocurrir ahora es que no voy a causarle un daño a mi agresor, sino que este agresor lo que va a sufrir es una pérdida de una cabeza de ganado. ¿Y por qué pierde una cabeza de ganado? Porque me la va a tener que entregar a mí en reparación, me la va a tener que dar a mí como una indemnización por el daño que me ha causado.
Se dan cuenta, ahora ya no se trata de que si me haces un daño, yo te hago un daño. Ahora se trata de que si me has provocado un daño, pues tienes que repararlo. Ese es el fin ahora. Esa es la composición voluntaria. La composición voluntaria parece bastante civilizada, pero va a encontrar algunas limitaciones. Y es que va a funcionar siempre y cuando haya voluntad de ambas partes. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, el vecino viene y se comporta como una persona todopoderosa y dice, sí, yo te maté la cabeza de ganado, pero ¿qué? No voy a hacer nada por ti, no te voy a entregar una de las mías. Si ese fuera el caso, entonces no hay cómo llegar a una solución del conflicto. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando ahora viene una persona y extorsiona a otra, sobre todo en las áreas en donde tienen participación las maras, ¿verdad? Pues entonces ahí hay una persona que está pidiendo algo y la otra pues queda sometida. Pues ahí ocurriría algo muy parecido. Dado que me han matado mi cabeza de ganado, voy y le digo, mira, me mataste una cabeza de ganado, tienes que darme una de las tuyas. Y viene y dice, no, yo no te voy a dar nada. Y no estés molestando porque otra te voy a matar. Entonces, la composición voluntaria no funcionaría en esas condiciones. Se necesita que haya voluntad de aquel, que aquel venga y reconozca que ha causado un daño y que lo quiere reparar. Entonces viene la sociedad y va a descubrir un cuarto modo, que se conoce como la composición legal. ¿Qué pasa con la composición legal? Otra vez tenemos las mismas circunstancias, tenemos un conflicto, pero ahora, y es una composición igual que en el número 3, tendrá que reparar el daño que causó. Lo único es que como ya sabemos que esto funciona solamente cuando hay voluntad, pero ¿qué ocurre cuando esta no está presente? Pues ahora hay que forzarlo a que esté dispuesto a hacer la reparación. ¿Y quién tiene el poder para poder obligar? ¿Quién tiene el poder para hacer que este individuo dé esa cabeza de ganado? Pues el Estado. El Estado está investido de un poder especial que le va a poder permitir exigirle a cualquier ciudadano que cumpla con la reparación del daño causado. Este es el procedimiento de la composición legal. Nos damos cuenta, ya no se trata de provocarle un daño a la persona de la misma magnitud del que me ha causado. Se trata de que me repare, se trata de que me indemnice, se trata de que responda por el daño que me ha causado y va a responder quiera o no quiera, porque el Estado lo puede obligar. Bueno, pues ese es el modo que ahora utilizamos nosotros. Ese es el modo en donde va a participar el Estado como una autoridad. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien, entonces si lo que vamos a buscar es resolver un conflicto, pues habrá que dar un primer paso para resolver el conflicto. Ese primer paso que vamos a dar es lo que se conoce como la acción. Entonces ubiquemos la acción otra vez. Tenemos esta situación, viene aquel, mata la cabeza de ganado, ha nacido un conflicto, pero ahora tenemos que dar un paso, ¿verdad? Para resolverlo y ese paso lo podemos dar ante la autoridad. ¿Y quién va a dar el paso? El paso no lo va a dar el demanda, el que ha causado el daño, ¿verdad? No lo va a realizar el agresor. El paso lo va a dar el que ha sufrido la violación, el que tiene una vulneración en su derecho, el que está sufriendo una amenaza, él es el que va a dar ese primer paso de acudir ante una autoridad. Entonces, este señor que está en amarillo, que es el que ha perdido la cabeza ganado, es el que va a dar ese primer paso. Y cuando él dé el primer paso, pues va a buscar algo, va a pretender algo. ¿Qué es lo que podría estar pretendiendo este señor que está dentro de esta figura de color amarillo? ¿Qué podría estar pretendiendo? Que lo compensen por el daño sufrido. Pero en términos concretos, ¿Justicia? no, eso no es concreto. Su cabeza de ganado. Sí, eso es lo que él va a querer, que le den una cabeza de ganado viva por la que le mataron. Eso es lo que él pretende. Se dan cuenta, él anda buscando que le entreguen una cosa, pero en otras ocasiones puede ser que la pretensión tenga que ver más con que se le imponga una sanción a la persona. Pero no importa, por ejemplo, si se trata de un homicidio, yo no puedo decir que, ay, mataron a mi hermano, ¿verdad?
¿Y entonces qué? Ah, pues tenés que conseguirme un hermano para que compensemos que me has matado a mi hermano. No, ahí que estaría yo buscando, pues ya no es que me entreguen una cosa, porque mi hermano no es una cosa, pero entonces lo que me queda es buscar que le impongan una pena, que el Señor que ha cortado la vida de mi hermano. Entonces, todos cuando realizan la acción, cuando van a recorrer este camino, siempre van a buscar algo. Y eso que se busca, eso es la pretensión. Entonces, la pretensión es algo normal en este procedimiento. Eh, ahora, cuando hablamos de la acción, vamos a decir que esa acción es un medio legal. La acción es un medio legal, ¿ya? La acción es un medio legal. Si la acción es un medio legal, quiere decir que debe estar reconocida en la ley. Si no está reconocida en la ley, pues no es un medio legal. Para que algo sea legal debe estar en la ley, debe estar en el derecho. En este caso, en el ordenamiento jurídico de los romanos, en el jus debe estar la acción. Como hemos dicho, la acción es un medio legal. También hemos hablado de que la acción es ese primer paso que se da ante una autoridad para pedir que se restablezca un derecho violentado o vulnerado, ¿verdad? Es lo que hemos hablado de la acción. Muy bien. Ahora, algo más que hay que decir de la acción es que la acción tiene dos elementos. La acción tiene un elemento formal y tiene un elemento material. Hay un elemento formal y hay un elemento material. El elemento formal. ¿Cuál sería el elemento formal? Pues consideremos, este es un libro que estamos utilizando. ¿Ya? Creo que este también, vamos a ver. Sí, este también está disponible en el internet y recuerdo que les coloqué ahí el enlace para que lo puedan conseguir. Bueno, lo que ustedes ven acá, ¿ya? Lo que ustedes ven es la forma. Y ahora que ya no lo ven, pueden describir la forma del libro. Pueden decir los colores que tenía, las letras o algunas palabras que de repente lograron identificar ahí. Esa es la forma, ¿ya? El elemento formal, lo que se capta con los sentidos. Pero hay otros elementos que no se captan, que no se ven a simple vista. Por ejemplo, yo incluso les puedo hacer así y no quiere decir que, ala, otra vez, segunda lectura, ¿verdad? No, la verdad solo vieron el movimiento de las hojas, pero ¿qué contiene el libro? No saben. El elemento material no fue captado, solo la forma. Bueno, pues hablando de la acción, decimos que la acción tiene un elemento formal y un elemento material. El elemento formal es lo que vamos a lograr captar todos, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a lograr captar todos cuando este señor ejerza la acción? Lo que vamos a lograr captar todos es el acto. El acto cuando él va y, imaginémonos, va, toca la puerta y se coloca enfrente del magistrado a decir que tiene un conflicto. Ese acto, ese primer paso, ese sí lo podemos ver todos. Entonces, el acto es el elemento formal, ¿ya? El acto es el elemento formal. La acción tiene dos elementos. Uno es el acto, el paso que consiste en ponerse enfrente del magistrado a plantear el conflicto. Y ese puede ser percibido por todos. Es el elemento formal de la acción. Pero la acción también tiene un elemento material. Ese no lo vamos a ver. No se va a captar fácilmente. El elemento material está en este señor. ¿Ya? Este señor, dentro de él, tiene el elemento material. Y el elemento material es esa facultad, la facultad para dar el primer paso. Entonces, decíamos, la acción tiene dos elementos, el formal es el acto y el material es la facultad que permite realizar ese acto. Bueno, es lo que podemos decir de la acción. ¿Qué más hay con la acción? En las acciones normalmente hay un tiempo para poder ejercerlas. No es de que cuando a mí se me ocurra, no, hay tiempo. De repente puede ser que yo diga, ay, tengo mucho que hacer. No, yo sé que me mató mi cabeza de ganado, pero ay, dejemos pasar los días.
pasados los días, las semanas, los meses, llego y digo, ay, fíjese que aquel me mató una cabeza de ganado. ¿Y cuándo fue? Ay, pues no me recuerdo exactamente. Recuerdo que ese día estaba lloviendo, fue un día de invierno. No, hay tiempos, hay tiempos. Hay ocasiones en donde si yo no asisto en ese tiempo, en ese plazo, ya no puedo hacer uso de la acción. Pero hay otras acciones que no van a tener limitaciones temporales, ¿ya? Uno puede ejercerlas cuando se le ocurra, pero el tiempo, el plazo que hay para la acción es un elemento que hay que considerar dentro de ella. Otro elemento es que debe entenderse que la acción no va a resolver el conflicto, porque la acción solo es el primer paso del camino que vamos a recorrer. Ahora que existe la bulla de que vamos a entrar ya a la presencialidad, imagínense, la acción viene a ser algo así como el primer paso que damos para salir de la casa. Pero no con haber dado el primer paso, ya estamos en el campus universitario, ¿verdad? No, solo fue el primer paso. Todavía falta muchos pasos más que dar después de ese primero para poder estar en el campus universitario. Lo mismo pasa acá. La acción es el primer paso. Después hay otros pasos. A esos otros no los vamos a llamar acción, solo al primero. Los demás pasos van a tener que darse para poder llegar a concluir con el proceso. Ahora, ese procedimiento normalmente podemos identificar en él tres grandes momentos. El primero es injure, la fase injure. La fase injure es ante un magistrado. Yo voy ante el magistrado y es ante él que se hace la acción, ¿ya? Porque es el primer paso, ¿verdad? El primer paso es para llegar ante el magistrado. Yo llego y le digo, magistrado, mi vecino mató mi cabeza de ganado. Ese primer paso es la acción. Pero entonces el magistrado va a escuchar, va a llamar al otro, va a escuchar al otro y va a llegar el momento en que diga, ala, de verdad que entre ustedes hay un conflicto, señores. ¿Saben qué? Voy a nombrar a un juez para que los apoye a resolver la situación. Cuando nombra al juez, empieza la otra fase, la fase injudicio. La fase injudicio será ante un juez. El juez es el que va a resolver el conflicto que hay entre nosotros dos. El juez va a terminar emitiendo una sentencia. La sentencia, podríamos decir, puede ser condenatoria o puede ser absolutoria. Una sentencia condenatoria es donde a este señor le diría, efectivamente tú mataste la cabeza de ganado, así que eres condenado a tener que entregarle una cabeza de ganado en reposición. Condenatoria. Pero puede ser absolutoria también. Y entonces en ese caso la sentencia va a decir, el juez dice en la sentencia, he estado analizando esta situación y creo que este caballero en ningún momento es el responsable o no se puede determinar que él sea el responsable de haber matado esa cabeza de ganado. Por tanto, lo declaro absuelto. No tiene ninguna responsabilidad. Bueno, el juez dicta la sentencia y eso ocurre en la fase injudicio. Y luego viene la fase de ejecución, el procedimiento de ejecución. Lo normal es que cuando se haya dictado una sentencia, la persona que haya sido sentenciada cumpla con esto. Si yo he sido condenado a tener que entregar una cabeza de ganado, pues lo que esperaríamos todos es que vaya, pues ya me vencieron en el juicio, ¿verdad? Aquí está, te repongo la cabeza de ganado. Pero en la práctica puede ocurrir que venga este señor y diga, y a mí qué me importa que el juez haya dicho que yo te tengo que entregar una cabeza de ganado. Yo no te la voy a entregar. Si ese fuera el caso, si el condenado no está dispuesto a cumplir con la pena que se le ha fijado, entonces tenemos que iniciar un procedimiento ejecutivo. El procedimiento ejecutivo lo que busca es coaccionar a esta persona a que cumpla con lo que se ha establecido en la sentencia. Es decir, quiera o no quiera, lo va a tener que hacer. Y eso es
la fase de ejecución. Bien, entonces esto es lo que hemos estado hablando de la acción. Algo más es que ¿quién hace uso de la acción? De estos dos señores que tenemos aquí, ¿quién hace uso de la acción? El pretendo, el que sufrió el daño. Sí, el que está en esa elipse amarilla, él es el que hace uso de la acción. Al que hace uso de la acción, lo vamos a conocer como actor. Actor. El que hace uso de la acción es el actor. ¿Ya? Hacer uso de la acción da lugar a ser el actor. O sea, el que hace el primer acto es el actor. Ahora, nosotros fácilmente podríamos confundirnos, ¿verdad? Y así como cuando vamos a una obra de teatro o cuando vemos una película y hablamos de los actores, para nosotros actores son todos los que salen en la película, ¿verdad? Para nosotros actores son todos los que salieron en la obra de teatro. La verdad es que en este contexto la consideración es diferente. Actor solo es el que hace uso de la acción. El otro señor que tenemos ahí a la par, él no es un actor, él va a ser un demandado, porque él no hace uso de la acción. El que hace uso de la acción es el actor. Este es el demandado. Y si tenemos ahí al magistrado, tenemos al juez, no vayan por favor a contestar que los actores ahí serían el demandado, el juez, el magistrado y el demandante. No, no, no. Actor solo es uno, el que hace uso de la acción. Bien, ¿alguna duda? Licenciado, perdone, usted mencionaba dos tipos de sentencia. Una era sentencia condenatoria. ¿Será que me podría repetir la otra, por favor? Absolutoria, Gracias, licenciado. para servirle. Licenciado, anteriormente usted nos explicó acerca del derecho, que el derecho subjetivo no existía en Roma y que únicamente era este procedimiento, la acción, ¿así es? No dije que la acción fuera un procedimiento. Una manera de resolver un conflicto. Es el primer paso para resolverlo. Ah, eso sí, ¿ya? Eso Ujú. sí. En general lo que dice usted es correcto, pero esa parte cuando me dijo que la acción era procedimiento, ahí sí estamos mal. Eso es incorrecto. La acción es el primer paso. La acción es un acto. La acción no resuelve el procedimiento. La acción permite iniciar el procedimiento para resolver el conflicto. Pero muy bien, la consideración que usted hace en cuanto a que el derecho subjetivo no existe dentro de los estudios de los romanos, ¿verdad? Los romanos no estudiaron el derecho subjetivo. Ellos solo hablaron de la acción. Bien. Entonces, si no hay dudas, seguimos. Ahora vamos a clasificar las acciones, ¿ya? Vamos a clasificar las acciones. Bien. Las acciones se pueden clasificar y hay muchos criterios para hacer las clasificaciones. Nosotros solamente vamos a estudiar 5. Pero si ustedes toman un libro, cualquier libro de derecho romano, van a encontrar que hay una infinidad de posibilidades para clasificar las acciones. Nosotros 5 vamos a estudiar únicamente. Bueno, la primera clasificación es por el derecho que ha sido vulnerado. Ya, aquí hay un derecho vulnerado. Aquí hay un derecho vulnerado. El derecho que ha sido vulnerado acá, ¿sobre qué es? ¿Sobre qué recae el derecho? ¿Sobre qué es que tiene derecho este señor de blanco? Sobre su cabeza de ganado. Sobre su cabeza de ganado, ¿verdad? Vamos a ver si nos recordamos de cosas que hemos visto desde nuestro primer día de clases. Hemos dicho que en este mundo, jurídicamente hablando, solo hay cosas y personas, ¿verdad? No hay nada más.
En este mundo ustedes pueden ver alrededor y lo único que van a encontrar son cosas o personas. No hay otro elemento. No hay algo más. Solo hay cosas y personas. Y los derechos pueden ser sobre las cosas o pueden ser sobre las personas. ¿Se recuerdan ustedes cuáles son esos derechos? Los nombres de esos derechos. Los derechos sobre las cosas, ¿cómo se llaman? Les recuerdo que la palabra cosa deriva de re. O sea, re es cosa en latín, re. ¿Cómo se llaman los derechos sobre las cosas? Reales. ¿Ya? Por eso se llaman reales, porque derivan de re. Y re es cosa. ¿Y los derechos sobre las personas, cómo se llaman? Personales. Personales. Bueno, pues entonces el derecho vulnerado, el derecho violentado, el derecho puede ser un derecho real o un derecho personal. En este ejemplo, el derecho que ha sido afectado es un derecho real. Entonces, las acciones se van a clasificar en acciones in rem, cuando son acciones reales, o acciones in persone, cuando son acciones personales. Depende del derecho que sea vulnerado. Depende, en atención al derecho que se busca proteger, si lo que se busca proteger es un derecho que tiene que ver sobre las cosas, será una acción in rem o acción real. Si tiene que ver con un derecho sobre las personas, el que se está protegiendo, será un derecho, perdón, será una acción in persone o una acción personal. Las acciones por el derecho que se protege pueden ser reales o personales. Pero es posible que de repente el derecho que se está protegiendo es tanto sobre cosas como sobre personas. Y si ese fuera el caso, la acción será mixta. Entonces, por el derecho que se protege, las acciones pueden ser reales, personales o mixtas. Otra consideración. Decíamos que la acción es un medio jurídico. Y como es un medio jurídico, como es un medio legal, debe estar en el derecho, debe estar en el jus. A ver, ¿se recuerdan sobre cómo se clasifica el derecho en función de quién lo crea? El jus, en función de su creación, en función de dónde brota. ¿Cuáles son los dos componentes del jus? Civile y honorario. Muy bien, jus civile y jus honorarium. Entonces, la acción la podría encontrar en el jus civile. Si la acción yo la encuentro en el jus civile, es una acción legal, perdón, una acción civil. Es una acción civil. Ahora, si yo la encuentro en el jus honorarium, será una acción pretorial. Una acción pretorial u honoraria. Son los nombres que puedo darle a la acción en función del derecho en donde está reconocida. ¿Ya? Si la acción está reconocida en el jus civile, es una acción civil. Si está reconocida en el jus honorarium, será una acción honoraria o acción pretorial. Tercer clasificación, en función de lo que pretendo. Como decíamos ya antes, este señor lo que pretende es que le devuelvan la cabeza de ganado. Si a mí me roban mi celular, yo lo que voy a pretender es que me devuelvan mi celular. Si a mí mi patrono no me ha pagado mi indemnización, yo lo que voy a perseguir es que me entreguen mi indemnización. Entonces, hay ocasiones en donde lo que andamos buscando es que nos entreguen una cosa, que nos devuelvan una cosa. Esas son acciones rei persecutorias. Rei persecutorias, re cosa, ¿verdad? Rei persecutorias, persiguiendo la cosa, persiguiendo que me devuelvan la cosa. Entonces son acciones rei persecutorias.
Pero hay acciones como la que daba de ejemplo en donde matan a un familiar. Entonces yo no puedo pedir que me devuelvan a mi familiar, ¿verdad? No es de que, ay, como mataste a mi hermano, ahora me tenés que dar a tu hermano. No, eso no procede, ¿verdad? No es lo que podría ayudarme a mí a sentirme mejor. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Tampoco se trata de que, como mataste a mi hermano, yo mato a tu hermano, ¿verdad? Porque entonces estaríamos yendo para atrás en aquellos modos de resolver los conflictos. No, aquí lo que tengo que buscar es entonces que por lo menos le apliquen una pena, ¿verdad? Que lo dejen en prisión, por ejemplo, unos 30 años. Entonces yo ya no ando buscando ahí que me devuelvan algo, sino que se imponga una pena. Eso da lugar a hablar de que las acciones entonces, por el objeto que se persigue, las acciones pueden ser persecutorias o penales. Pero podría ocurrir que yo ande buscando las dos situaciones a la vez, que ande persiguiendo que me devuelvan la cosa, pero que también le impongan una pena al responsable. Y si ese fuera el caso, esa acción sería mixta. Entonces, atendiendo al objeto que se persigue, las acciones pueden ser persecutorias, penales o mixtas. Una cuarta clasificación, por el sujeto que la va a ejercer. En este caso, el único que puede ejercer la acción es el dueño de la cabeza de ganado. Otro vecino que esté por ahí que se dé cuenta, no la puede ejercer. Cualquiera de nosotros no podría ejercerla, solo el dueño de la cabeza de ganado. Eso quiere decir que es una acción que solo él puede ejercer. Esa es una acción privada. Las acciones pueden ser privadas, solo las puede ejercer determinada persona. Pero hay acciones que pueden ser ejercidas por cualquiera, no solamente por uno en particular, sino cualquier ciudadano la puede ejercer. Si ese fuera el caso, la acción será pública o popular. Entonces, por la persona que puede ejercerla, las acciones pueden ser privadas o públicas o populares. Dos clases, privada o pública o popular. Dos nombres para un mismo grupo. Y el quinto criterio es el tiempo. ¿Cuánto tiempo hay para ejercerla? Y en ese sentido, hay acciones que tienen tiempo y hay acciones que no tienen. Las acciones que no tienen tiempo, que se pueden ejercer en cualquier plazo, en cualquier momento, se conocen como acciones perpetuas, mientras que las acciones que tienen un plazo y vencido este, pues ya no se podrían ejercer, esas son temporales. Las acciones pueden ser perpetuas o temporales. En general, las acciones contenidas en el jus civile eran acciones perpetuas, mientras que las acciones creadas por los magistrados eran temporales. ¿Alguna duda? Bien. Entiendo el silencio como la ausencia de dudas. Licenciado, una pregunta. Digan. Solo una cosa. Cuando dijo las acciones penales, me confundí un poquito. ¿Cuál era la otra? O sea, la penal y mixta, pero eran tres, ¿no? ¿O solo son esas dos? Sí, la persecutoria, ¿no? Porque sea mixta tiene que ser la combinación de dos, ¿verdad? Persecutoria y penal, entonces. Y la Sí, mixta. sí, así es. Ok, muchas gracias. Bien, entonces ya hemos dicho que la acción es el primer paso que damos y los procedimientos, pues en cada una de las etapas de la historia de Roma fueron distintos. El primer procedimiento que existió estaba contenido en el jus civile,
en la ley de las 12 tablas, eh, ya aparecía. No se sabe con precisión cuándo comenzó, ¿verdad? Pero se sabe que cuando la ley de las 12 tablas se emitió, pues ya estaba contenido. Ese procedimiento se llama acciones de ley. Aquí busco asegurar que se entienda que las acciones de ley o legisacciones son un procedimiento, mientras que la acción que estudiamos en la diapositiva anterior es un acto. Entonces, digamos que la acción que estudiamos antes es el primer paso en este procedimiento que se conoce como legisacciones o acciones de ley. Acciones de ley es procedimiento. Acciones, el primer paso para un procedimiento. Pero este solo era válido para los ciudadanos romanos porque era ius civile, ¿verdad? Entonces, poco a poco vinieron los magistrados y crearon un segundo procedimiento. Ese procedimiento se conoció con el nombre de formulario. Al comparar el procedimiento de los ciudadanos romanos y el procedimiento formulario, resultaba que las legisacciones eran un procedimiento muy formalista, exigía el uso de la memoria, a tal punto que si yo iba a decir algo, por ejemplo, tenía que decirlo tal como me lo habían dicho, en la fórmula que yo tenía que expresar, en el mensajito que yo tenía que decir. Si a mí los nervios me fallaban y se me olvidaba o decía las cosas de una manera incorrecta, pues hasta ahí se terminaba. Aun cuando fuera cierto que me mataron la cabeza de ganado por haberme equivocado en el juicio al decir las frases, pues perdía, ya no se seguía. Era muy solemne, muy exigente de memoria, era bastante complicado ese procedimiento. En tanto que el procedimiento que crearon los magistrados era relativamente sencillo, no se usaba la memoria, se llama formulario porque eso es lo que había que hacer, llenar un formulario. No había que memorizarse nada. Los ciudadanos romanos llega un momento en el cual dicen, hagan ustedes, pero tan fácil que es el procedimiento que crearon los magistrados y nosotros en el ius civile usando este tan complejo. Y entonces llegó un momento en el cual vinieron los magistrados y dejaron sin efecto las acciones de ley y se empezó a utilizar solo el procedimiento formulario. El procedimiento formulario poco a poco también permitió el surgimiento de otro que se conoce como extraordinario. Se llamaba extraordinario porque solo era para ciertos casos en particular, ¿verdad? Pero resulta que otra vez vienen los romanos y dicen, pero si tan sencillo que es el extraordinario y nosotros tan complejos en el procedimiento formulario. Y entonces, pues llega un momento en el cual se va a dejar de usar el procedimiento formulario y en su lugar se va a empezar a usar solamente el extraordinario, que es el que llega hasta nuestros días. Pero 3 procedimientos se conocen en la historia de Roma. Para cada uno de esos 3 procedimientos, ¿cómo se llama el primer paso que se puede dar? Acción. Acción, ¿ya? La Muy bien, acción, licenciado. muy bien. Bueno, pues entonces eso es lo que tenemos con la acción. Ahora vamos a hablar de las acciones de ley, el procedimiento. Y entonces, para hablar de las acciones de ley, voy a compartirles un Antes de tratar este procedimiento en particular, vamos a recordar históricamente cómo evolucionó el procedimiento judicial en Roma, haciendo referencia a los 3 procedimientos. El procedimiento judicial en Roma pasó históricamente por 3 distintas modalidades, según la etapa histórica en la que se encontrara. Como recordaremos, Roma se puede periodizar en 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio. En cada una de estas van a tener una manera de resolver los conflictos. La primera manera nace en el ius civile, aquel derecho creado para regular las relaciones entre los ciudadanos romanos que se encontraban en la ciudad de Roma. En el contexto del ius civile se creó el procedimiento que se conoce como acciones de ley. El procedimiento acciones de ley no se sabe con precisión cuándo nació. Se tiene certeza que cuando se emite la ley de las 12 tablas, este ya estaba como una práctica dentro de la sociedad romana.
pues las 3 primeras tablas de esa ley están dirigidas a regular este procedimiento. Posteriormente, Roma se va extendiendo y eso hace que el territorio de Roma abarque más que la ciudad. Los conflictos ya no se van a dar únicamente en la ciudad, sino también en la provincia. Pero no hay un derecho que regule la provincia, no hay un procedimiento para resolver los conflictos que se vayan presentando en la provincia. Es así como va a surgir el ius honorarium. El ius honorarium va a crear el procedimiento formulario, un procedimiento que se va a utilizar para resolver los conflictos que se puedan dar en la provincia. Como nos podemos dar cuenta, este procedimiento surgió con la ley Aebutia en el año 130 a.C. y va a permitir que contemporáneamente podamos identificar dos procedimientos. En la ciudad se aplican las acciones de ley, en tanto que en la provincia el procedimiento formulario. Es hasta con la emisión de la ley Eulia Iudisorum Privatorum del 17 a.C. que se va a dejar sin efecto el procedimiento de acciones de ley. A partir de ese momento, el único procedimiento que se va a aplicar en Roma es el procedimiento formulario. Este se va a aplicar tanto en la ciudad como en la provincia. Posteriormente va a surgir un procedimiento que se conoce como extraordinario. El nombre se debe a que este se va a aplicar únicamente para resolver procedimientos, conflictos que tienen que ver con la tutela, la prestación de alimentos o el estado de libertad de las personas. Todos los demás temas, todas las demás materias se van a resolver mediante procedimiento formulario. Sin embargo, realmente en la época de Diocleciano, este procedimiento de extraordinario ya solo el nombre tenía. Era el procedimiento que se estaba utilizando para resolver cualquier tipo de conflicto. Y es con la emisión de una constitución de Constancio y Constantino en el año 342 después de Cristo que deja de utilizarse el procedimiento formulario y a partir de entonces el procedimiento que se va a utilizar para resolver cualquier tipo de conflicto que haya entre los ciudadanos romanos será el procedimiento extraordinario. Luego de haber estudiado los 3 procedimientos y ubicarlos temporalmente y espacialmente, procedemos a explicar el procedimiento acciones de ley. El procedimiento acciones de ley va a encerrar 2 fases. La primera se conoce como in iure y va a estar a cargo de un magistrado. Es ante ese magistrado que se van a presentar los 2 ciudadanos que están en conflicto. El magistrado va a conocer y dependiendo si haya una acción, va a trasladar el procedimiento a una segunda fase, la fase en judicio. La fase en judicio va a estar a cargo de un juez. Ese juez es un ciudadano particular que ha sido nombrado por el magistrado como juez para resolver este caso en concreto. Al hablar de las acciones de ley, hay que considerar que se pueden clasificar. Hay 2 grupos, hay 2 clases. Están las acciones de ley declarativas y las acciones de ley ejecutivas. Las acciones de ley declarativas van a ser procedimientos orientados a determinar si hay o no un derecho vulnerado, si hay o no una amenaza, mientras que los procedimientos, acciones de ley ejecutivos, van orientados a asegurar el cumplimiento, la realización de la decisión tomada en el procedimiento declarativo. Hay 3 acciones de ley de carácter declarativo. La primera se conoce como acción de ley por apuesta o legis actio sacramentum. Esta es la de carácter general. Se va a utilizar para resolver cualquier conflicto. No importa qué derecho sea el vulnerado, si es un derecho real o un derecho personal, el camino que queda para resolver el conflicto es una acción de ley por apuesta. En este procedimiento lo que vamos a tener es justamente las 2 fases, la fase in iure y la fase en judicio. En la fase in iure, que es la que está a cargo del magistrado, se van a presentar las 2 personas, los 2 ciudadanos que están en conflicto. Van a darle a conocer al magistrado. El magistrado va a escucharlos y ellos van a fingir una lucha física, un enfrentamiento físico.
Cuando eso esté ocurriendo, el magistrado utilizando una varita va a decir que es el momento de hacer una apuesta. Van a tener que apostar. El valor de la apuesta puede ser entre 50 y 500 haces dependiendo de la cuantía que está en conflicto. Cada uno de los dos, el actor y el demandado, van a colocar una cantidad de dinero, la misma cantidad ambos. Así definida la apuesta, el magistrado les va a encargar que se presenten ante un juez, quien es el que va a resolver el conflicto. Estaríamos en la fase en judicio. El juez va a escuchar los alegatos, va a recibir las pruebas que puedan tener y va a tomar una decisión. Pero la decisión del juez es sobre quién es el que gana la apuesta. Obviamente, el que gane la apuesta gana el procedimiento. La otra acción de ley de carácter declarativo se conoce como legis action per judicium arbitrarium postulatio, que implica una acción de ley por disposición del juez o árbitro. Esta no es una modalidad que pueda aplicarse de manera general. Esta es para ciertos casos en particular, no es un procedimiento general. Este procedimiento era válido fundamentalmente cuando lo que está en discusión es la división de bienes. Por ejemplo, si se trata de la división de los bienes de una herencia entre los herederos instituidos, lo que corresponde es seguir este procedimiento. En este procedimiento se van a presentar ante un magistrado y el magistrado va a trasladar el procedimiento a la fase en judicio para que sea un juez el que determine qué es lo que le corresponde a cada quien. En este procedimiento no hay apuesta, no se finge una lucha, no tiene tanta ceremonia, no tiene tanta solemnidad como el de la acción de ley por apuesta. Aquí solo 3 tipos de conflictos fundamentalmente son los que se pueden resolver. El primero, el que tiene que ver con la división de los bienes de una herencia. El segundo, cuando hay un conflicto entre copropietarios que pretenden ponerle fin a la copropiedad y es menester que se defina qué porción del bien le queda a cada uno de estos. Y el tercero, cuando hay un conflicto entre vecinos porque no hay un acuerdo en cuanto a qué limita cada uno de los feudos de estos. Entonces, ese conflicto de linderos tendrá que resolverse siguiendo este procedimiento. El tercer procedimiento se conoce como legis action per conditionem. Es una acción de ley por condición. Este procedimiento solamente se puede aplicar cuando se tiene en conflicto una suma cierta de dinero o la entrega de un bien bien identificado, de una cosa bien determinada. Solamente cuando hay un tipo de conflicto de esa naturaleza, entonces podemos proceder a seguir este camino. Por ejemplo, si hay una persona que ha entregado una suma de dinero a otra y aquella ahora no quiere devolverla, entonces es una suma cierta de dinero que se está reclamando y entonces, ¿qué procedimiento podemos seguir por ser una suma cierta de dinero o por ser una cosa bien identificada? El procedimiento legis actio per conditionem. Este procedimiento también va a buscar declarar si efectivamente existe esa deuda y, consecuentemente, si existe, condenar a la persona a tener que entregarla. En los procedimientos ejecutivos de las acciones de ley tenemos 2. El primero se conoce como legis action per manus in actionem. Aquí lo que va a ocurrir es una acción de ley por aprehensión corporal. Como decíamos, este es un procedimiento que lo que busca es ejecutar una decisión tomada por un juez. En ese contexto ya se dio un procedimiento declarativo. El juez dijo que esta persona efectivamente tiene una deuda y ahora lo que corresponde es seguir un camino para que la sentencia se haga una realidad, para lograr la realización de la sentencia. Y en ese contexto, entonces, va a llevar, pasados 30 días, y aquel no ha cumplido, el que ha sido favorecido con la sentencia va a llevar al deudor ante un magistrado y va a manifestar que aquel no ha querido cumplir con la sentencia. Lo va a tomar del cuello, el magistrado le va a autorizar para que se lo pueda llevar. Por eso se llama aprehensión corporal. Le colocará la mano sobre el cuello, que eso es lo que significa manus in actium, y lo llevará a su casa. Lo tendrá allí 60 días como prisionero. Es una prisión privada en donde él va a estar.
y tiene la obligación de sacarlo a pasear 3 veces, cada 20 días al mercado, a la plaza. Y va a ir pregonando que él está en esa condición porque tiene una deuda y no ha cumplido. Si alguien se apiada de él y paga la deuda, quedaría liberado. Pero si nadie se apiada, la consecuencia es que después de los 60 días, el acreedor toma una decisión sobre la vida del deudor. El acreedor puede esclavizarlo o puede cortarle la vida, puede desterrarlo. Este procedimiento, como nos damos cuenta, es bastante primitivo. Si bien hay una participación del Estado, aquí, de alguna manera, la prisión es privada y es este individuo el que procede a la ejecución, tomando en consideración incluso la posibilidad de matarlo. La otra posibilidad de acción de ley de carácter ejecutivo se conoce como legis actione pignoris capione. En esta acción de ley lo que vamos a tener es la posibilidad de tomar bienes. Tomamos bienes del deudor. Entonces, en este caso, el acreedor va a la casa del deudor y aún en ausencia de él, pero con la presencia de testigos y obviamente con alguna autorización, va a poder entrar a esa casa y tomar los bienes que considere necesarios para saldar la deuda que le tiene. Este también es un procedimiento consecuentemente de carácter ejecutivo. Bien, entonces nos damos cuenta cómo era el procedimiento de ley, el procedimiento conocido como acciones de ley o legis actiones. ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces nos quedamos aquí y seguimos en clase el próximo lunes a las 14:30 horas. Feliz tarde y hasta entonces. Hay una tarea en Moodle, por favor, sobre el tema que vimos hoy. Estará disponible el fin de semana y el lunes y el martes todavía. Son unas preguntas relacionadas con lo que estudiamos en la clase de hoy. Muchas gracias por su atención, se cuidan y les encargo la tarea. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Muy